A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV, que de lunes a viernes analiza e informa temas de coyuntura por la señal de Telesucesos Canal 29. Este día lo vamos a dedicar a hablar de la resiliencia y para ello nos acompaña Cristian Alberto Romero, presidente ejecutivo de la Fundación de Resilientes en el Ecuador. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar acá, honrado de este espacio y poder compartir contigo y hablar un poquito acerca de lo que es este tema de la resiliencia como tal. Quisiera comenzar que nos cuentes qué es la resiliencia. Bueno, partamos un hecho, todos pasamos por momentos adversos, todos pasamos por circunstancias que muchas veces terminan generando algún tipo de aspecto que nos impulsa a salir o nos frena como tal. La resiliencia no es otra cosa que esa capacidad que tenemos para sobreponernos ante las adversidades. Y dentro de las adversidades, pues de acuerdo al modelo que nos entrega quien preside el Instituto de Resiliencia Aplicada en México, Gloria Beltrán, habla acerca de que existe 4 formas que tenemos nosotros en la vida para presentarnos dentro del tema de lo que es la adversidad. Una de ellas es justamente el tema de la resiliencia. Es un término que se ha acuñado desde la parte de la ingeniería y se lo ha traído a la parte de la psicología como tal. Y es justamente ese impulso que tenemos para salir adelante. Y cuando yo hablo acerca de que es esa capacidad para sobreponerse ante las adversidades, muchas veces las personas piensan que porque resisten a los momentos adversos, entonces son resilientes. Y el resistir no es realmente resiliencia. Lo que es resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos para analizar, para contextualizar, para encontrar ese camino que nos brinde y nos permita tener soluciones dentro de ese momento que estamos atravesando, ¿sí? Claro, aprender de los momentos malos que se nos están atravesando. Precisamente, de los malos y también de los menos malos, ¿no? O de los buenos. Claro. Y dentro de ese principio podríamos decir que la resiliencia es una de las 5 superhabilidades que dentro de algunos estudios en Cambridge determinan que las personas del futuro van a necesitar. Actualmente se requiere resiliencia. La resiliencia está presente en todo momento. Entonces, como te decía, desde la ingeniería tomaron este término y es esa capacidad que tienen los elementos para resistir el momento que lo doblan, el momento que lo manipulan y no se rompe. Lo mismo pasa con el ser humano. Ahora hay situaciones que realmente sí nos rompen, ¿sí? Hay situaciones que en cambio unos terminan rotos y otros terminan doblados. La resiliencia como tal nos brinda a nosotros esa facultad específica de sobrellevar este espacio y decimos, ok, ¿qué es lo que yo debo hacer frente a esta situación? Contrario a otras herramientas que existen, porque la resiliencia es eso, es una herramienta de vida que puede permitir enfrentar la vida de forma distinta, no buscando solamente el lado positivo, porque de ahí es cuando se confunde con motivación, que ya vamos a mencionarlo. Pero sí debemos decir que dentro de ese caminar, dentro de ese espacio, el objetivo de ser resiliente es ir hacia el interior de la persona. Las otras herramientas muchas veces te llevan hacia la parte de afuera, hacia ver con qué cuento, quiénes están a mi entorno, cuáles son las oportunidades que puedo encontrar dentro de ellas. La resiliencia te lleva justamente a interiorizar. Entonces, ante un momento adverso, muchas veces lo vemos y lo rechazamos. Ejemplo, la pérdida de un ser querido. Ejemplo, una ruptura amorosa. Ejemplo, un tema financiero complejo. Y muchas veces
veces nos resistimos a entender de que eso es parte de nuestra vida. La vida es también llena de esos momentos en los cuales estamos en picos altos y también en picos bajos. Y esos picos bajos muchas veces le llaman algunas adversidades. Esas adversidades son parte de nuestro día a día. Y todos los días estamos trabajando en torno a cómo poder sobrellevar esos momentos. Entonces, si yo no interiorizo dentro de ese espacio, los momentos adversos muchas veces se van repitiendo. Hay personas que dicen... chúticas, tras palos, piedras, o sea, una sobre otra, no sé qué me está pasando. Y bueno, y hay gente que le dice, deberías recurrir a la sabiduría ancestral y hacerte una limpia quizás, etcétera. Sin embargo, es justamente porque la vida nos da la oportunidad de enfrentar esos momentos para desarrollar algo dentro de nosotros. Cuando no lo hacemos, ¿cuál es el resultado? La vida nuevamente nos da la oportunidad de repetir la historia, pero con otros actores, con otros rostros, con otras situaciones, pero el tema está ahí. Entonces, ese es el concepto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es crear espacios. Sí, mira, con estos espacios lo que nosotros buscamos es que la gente conozca el término y no solo que conozca, sino que lo lleve hacia la practicidad. Entonces, ok, ya sé que es resiliencia, ahora dime cómo yo esto lo transformo en mi vida, cómo lo aplico, cómo lo desarrollo. El primer punto que debemos entender es de que la resiliencia, no sabemos cuán resilientes somos si es que no está el momento adverso. Entonces es como muchas veces los seguros, no sabes cuánto funciona hasta que te pasa y necesitas usarlo. La resiliencia va justamente por ahí, es un seguro de vida que se presenta en ese instante y ahí es cuando tú te das cuenta. Lo que sí podemos hacer prever es prepararnos y para esto hay herramientas, hay investigadores, hay científicos. De hecho, este fin de semana estuvimos justamente en un espacio en el cual invitamos en las diferentes redes sociales, en los diferentes espacios que nos permitieron hablar de este tema y tuvimos una muy buena acogida, te cuento, una gran acogida de gente en todo nivel, profesionales, estudiantes, gente y público en general que asistió a hablar y a conocer acerca del tema. Y ahí tuvimos neurólogos, tuvimos psicólogos, terapeutas, gente que maneja el tema del comportamiento social, el comportamiento humano, y justamente con su aporte nos dio una jornada bastante práctica, muy enriquecedora, donde quienes asistieron entendieron algunos puntos que les pueda servir. Incluso generamos espacios para analizar casos y obviamente fue un momento muy enriquecedor. Tú mencionaste algo de que una persona puede estar rota o puede doblarse. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, partamos de un hecho. Socialmente existen personas que no pueden mostrar lo que están viviendo realmente. De hecho, en este mismo instante, lo que tú y yo estamos viviendo tras el personaje que tenemos acá, el personaje Cristian Romero, el presidente de la fundación, Cristian Romero el coach, Cristian Romero el conferencista, es muy distinto a la realidad que puedo estar viviendo. Acá no puedo estar mencionando estos temas. Entonces, creamos personajes socialmente, ¿verdad? El punto es que la resiliencia te lleva a que el personaje sea coherente con lo que tú estás viviendo, con lo que tú eres, se fusionen y sean uno solo. Eso te da integridad, eso te da la oportunidad de estar dentro de una conexión contigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de una sociedad que no nos permite hacer lo que queremos, porque es así, es una sociedad que nos exige mucho, pero que el momento de vivir las consecuencias se aleja y nos discrimina a través de etiquetas, a través de algunos aspectos que en otra ocasión podríamos platicarlo. Sin embargo, dentro de todo ese espacio, cuando nosotros vivimos todos esos momentos, el personaje muchas veces cobra vida propia y es ahí cuando empieza a generarse te doblas o finalmente terminas rompiéndote. Cuando yo hablo de romper, hablo de literalmente los pedazos que quedan de ti ante una situación adversa. La chica que terminó su relación y el entorno que le dice, no te muestres débil. Muéstrale que estás bien, muéstrale que no pasa nada. ¿Me explico? Ante una persona que te hizo daño, no te muestres así. Muéstrale de lo que se perdió, muestra de lo que eres capaz. Entonces, este tipo de acciones de alguna manera nos llevan a disfrazar lo que nosotros realmente estamos sintiendo y viviendo. Lo puedes ver también cuando existe la pérdida de un ser querido. En esos momentos, la persona, el círculo íntimo está tan afectado que quienes están afuera, de la única manera de, entre comillas, servirles y ayudarles,
dicen démosles algo y vienen las famosas agüitas, los tés, los calmantes, etcétera, pero lo que hacen es generar una cápsula que el momento que pasa el efecto la persona se da cuenta que vivió ese espacio sin realmente sentir lo que quiso o debió haber sentido. Y que muchas veces está peor. Y terminas obviamente en un estado peor, entonces claro, te rompes por dentro y dices ¿qué me pasó? ¿Por qué no reaccioné de la forma que debía haber reaccionado? ¿Por qué no hice lo que debía haber hecho? Este tipo de situaciones entonces son las que de alguna manera nos lleva a vivir una vida donde construimos, como decíamos el día sábado, construimos la vida de los demás con nuestros pedacitos. Entonces construimos la vida de nuestros hijos con el pedazo que nos queda, construimos con nuestra profesión, a las personas que están en nuestro entorno, pero hay un punto y es que en algún instante se te van a acabar los pedazos. Y entonces, ¿qué queda de ti? Si ya estás roto, lo menos que puedes hacer es darte el espacio para aceptar ese espacio, ese concepto y entender de que desde ahí puedes hacer algo por ti primero y luego por los demás. En los aviones existe una regla muy básica y fundamental. En caso de que pase algo, la mascarilla dice póngase usted primero, no al de al lado. No dice póngale a su hijito. Y tampoco quiera tomar sus pertenencias. Lo que pasó con el último accidente, que las personas por querer rescatar su mochila, su cartera, su maleta, hizo que los demás se vayan quedando en el camino. Y eso finalmente genera esos cuellos que afectan socialmente, como tú mencionas, y ahí está la analogía de lo del accidente y lo que pasa en nuestra sociedad. Gente que se toma su pausa porque quiere coger algo que probablemente para ellos en ese instante puede terminar siendo importante, sin embargo lo más importante es lo que nosotros llevamos por dentro, porque eso es lo que realmente le da la esencia y el significado a la vida que nosotros queremos tener y que podemos de pronto a través de ella dejar como un legado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona entender la resiliencia, como que calmarse, sanar? Bueno, utilizaste algunos términos interesantes, ¿no? Entenderla, sanarse y creo que era perdonar. O sea, entonces, caray, ahí existen varias cosas y son procesos completamente distintos, pero sí te puedo decir que entenderla es muy fácil desde el concepto. Trabajar en ella ya es un proceso. Entonces, por ejemplo, existe una herramienta interesante entre las tantas que existen, ¿no? Existe la herramienta de la casita, la herramienta que te había mencionado Gloria Beltrán, del Instituto de Resiliencia Aplicada en México. Existe también el tema de lo que es la rueda de la resiliencia. Y por ejemplo ahí, en este caso, en esta última, te puedes dar cuenta, existen seis opciones. Para quienes quieran conocer más de esto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí está publicada las herramientas. ¿Puedes mencionar tus redes sociales? De una vez, claro que sí. Nos pueden buscar como Resilientes Ecuador o nos pueden buscar como Cristian Alberto Romero. Ahí estamos para poder brindarles todo el espacio que requieran. Tanto a nivel institucional como a nivel personal. Nos han invitado grupos de personas que se han organizado, asociaciones, estamos con instituciones públicas, también estamos visitando instituciones privadas y lo que hacemos es a través de un conversatorio muy práctico, muy dinámico, a través de situaciones reales, llevar a entender qué es esto de la resiliencia, muy ameno pero también muy didáctico, porque todos estamos en este caminar. Y dentro de ese caminar existen estos aspectos de adversidad como tal. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y en esa rueda, mira, existe una parte que dice crear vínculos prosociales. Esta partecita única, una de las 6 que existen, tiene que ver con el hecho de cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestro medio. Ejemplo, en un momento adverso, ¿cuántos de quienes nos están mirando, por ejemplo, tienen la oportunidad de coger el teléfono y llamar a alguien de confianza y decir estoy pasando esto? Si es que tú no tienes a alguien a quien le puedes decir realmente lo que estás pasando, entonces ese es uno de los principales retos con los cuales nosotros trabajamos. El que tú puedas tener a alguien que te lleve a un espacio de contención, donde tú puedas exteriorizar realmente lo que estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú quisieras hacer en ese mismo instante. Pero el punto es que no todos tenemos ese espacio. Tenemos personas a las cuales podemos contarle cositas, pero esas cositas muchas veces van maquilladas porque no podemos decirle todo lo que queremos, porque tal vez esa persona no conoce realmente nuestra vida. Entonces, sí es importante hacerlo. La semana pasada estuvimos apoyando a otra de nuestras fundaciones, amigas con quienes trabajamos, y dentro de ese espacio se hablaba dentro de la parte vial, y ese era uno de los puntos. ¿Qué pasa cuando tú recibes una llamada donde te dicen, pasó esto con tu familiar?
Y en ese instante es una llamada que primero es muy mal manejada, ¿sí? Quienes llaman, por más que tratan de ser tinosos, todavía falta trabajar en ese tino, ¿sí? Altera completamente el estado. Imagínate, ¿qué haces en ese momento? ¿A quién acudes? ¿Cómo te organizas? La resiliencia es crear esos espacios para cuando se presentan situaciones adversas que, como digo, no es que las estamos llamando, como algunos dicen, sino estamos preparándonos para esos instantes. En algún momento vamos a tener que despedir a un ser querido. En algún momento vamos a conocer que en la parte financiera estamos atravesando una crisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no tengo una estructura, entonces caigo en manos de personas que nos abusan, nos utilizan y finalmente los resultados terminan siendo peores que la misma situación como tal. Entonces, por eso es que estamos acá, en esta campaña, y por eso agradezco el espacio que nos estás brindando aquí en el canal, también para hablar de este espacio y decirles que nuestro compromiso es un tema social. Justamente Resilientes de Ecuador nace con el tema de un problema que se venía dando hace 3 años y un poco más cuando se dio el tema del terremoto. Sí, recuerdas una costa, justamente entonces vimos que el tema de las vituallas era importante, el tema de los souvenirs era importante, el tema de los primeros auxilios psicológicos era importante, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay detrás de esto? Porque las personas se quedaban ahí todavía con el shock y con las cosas que estaban viviendo. Entonces, las historias de éxito que tú conoces alrededor de todas estas situaciones que se presentaron, fruto o producto del tema del terremoto, son justamente historias resilientes. La gente que de los escombros se levantó y logró construir nuevamente su negocio y nuevamente está en pie. Esos son los detalles que nosotros rescatamos detrás de todos estos momentos. Entonces yo digo, bueno, algo que también me pones a pensar mucho es el tema de que muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y cómo hago para salir rápido? Porque la sociedad nos dice para ayer, el resultado es para ayer, y en ese caminar nos perdemos. Pierdes el espacio, porque entonces, a ver, citemos un ejemplo, nuevamente, factor amoroso, ante la pérdida, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste tú para salir adelante? Porque yo estoy pasando por esto. Y empiezas a coger esa información y tú también empiezas a practicar y finalmente obtienes un resultado desastroso y dices, ¿por qué a mí no me funcionó? Porque somos distintos, porque no somos iguales. Entonces, conocernos a nosotros es otra de las formas de aprender a ser resilientes. Entender de que nuestra realidad, por más que se asemeje a la de al lado, es algo completamente distinto. Y por eso tenemos que darnos el espacio y el respeto y entender de que lo que vivamos es nuestro. Y eso, desde ahí trabajarlo. Y con los niños también entran en este campo de la resiliencia. ¿Con ellos cómo se trabaja? A ver, dentro del espacio de los niños pasa algo interesante, porque es justamente en esos espacios donde tú les das los recursos necesarios para ser resilientes. Cyrulnik, este personaje que le da vida al tema de la resiliencia y quien de alguna manera determina aspectos y herramientas de este caminar, dice, un punto interesante es ralentizar el proceso de aprendizaje de los niños. Es decir, que a la edad que ellos tengan, ir de a poco. Hay papás que se ponen contentos porque el niño ya tiene 2 años y lee y habla inglés y baila y nada. Es prácticamente todo un showman a 2, 3 años. Espérate un momento. Es importante que aprenda todas esas cosas. Pero, ¿y en qué momento vive su etapa de niño? ¿En qué momento él desarrolla ese aprendizaje como niño? Entonces, mientras más retardamos los espacios de coyuntura hacia el mundo exterior, más resilientes aprendemos a ser. Entonces, cuando tú quieres trabajar resiliencia con los niños, es enseñarles el verdadero significado de las cosas importantes de la vida. Entonces, volverle el espacio del niño un espacio para él, no un espacio en el cual el adulto utiliza para disfrutar. Otro ejemplo, las famosas reuniones familiares. A ver, mi hijita baile, a ver que el niño que este y el otro. Y claro, tenemos un show muy bonito donde ellos se esfuerzan por ser los mejores, pero es un espacio para disfrutarlos como niños, no para verlos como adultos.
Y es muy distinto, si te das cuenta la diferencia. Entonces, no es lo mismo tener una reunión familiar donde el niño hace las travesuras de niño, que el niño nos entretiene a nosotros los adultos a través de cosas que nosotros quisiéramos incluso hacerlo, pero que no nos atrevemos a hacerlo. Y lo vivimos a través de esos pequeños. Entonces, respetemos esos espacios, no los utilicemos a los niños para que nos entretengan a través de esas historias o de esos momentos, sino más bien démosles la tranquilidad para que ellos puedan ser lo que ellos son, para que ellos hagan sus travesuras y sus juegos y nos deleiten a través de esa sana sabiduría que viene ya en el niño como tal. Claro, y muchas veces sucede que uno dice de niño, quiero ser grande, no quiero ser adulto y quiero hacer todas las cosas que hacen los grandes, y cuando llegas a la adultez dices, quiero ser niño otra vez, porque no disfruté de ciertas etapas, de ciertos momentos que me habrían ayudado a hacer las cosas de otra forma. A tener quizás otra visión, ¿sí? A tener otra visión. Y tú diste en el blanco, es justamente ese espacio, es entender de que cada etapa tiene su proceso y tiene su momento. De ahí que, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes y nos invitan a trabajar en los espacios como instituciones educativas, entonces jugamos a través de estos momentos donde desde la parte de los jóvenes les llevamos el mensaje de cómo ser resilientes, que vivan su etapa respetando y respetándose, ¿sí? Con la parte de las instituciones existe hoy información muy importante. Recién tuvimos a través de Recursos Humanos TV, tuvimos la oportunidad de grabar una serie de talleres que estuvieron vinculados a lo que es resiliencia organizacional, y a través de esto les llevamos un mensaje a través de pautas específicas ya para las organizaciones, porque una organización también puede ser resiliente. Entonces, a través de estos espacios también a los cuales nos invitan a participar, logramos llevar este mensaje para que la organización pueda también ser una organización resiliente. Quisiera, al inicio conversaste que en algún momento se puede confundir a la resiliencia con la motivación. Ok, mira, el tema de la resiliencia y la motivación es muy complejo de hablar, ¿no? Porque socialmente esperamos que exista un término de moda y todo el mundo al término, y vamos ahí, ¿no? Y démosle, y démosle. La resiliencia, como decía, te lleva hacia la parte interior. El tema de la motivación, bueno, respeto mucho los conceptos de motivación, y hay gente que dice, soy motivador. De hecho, muchas personas me presentan como, y con ustedes el motivador, ¿no? Entonces, claro, yo respeto mucho ese criterio. Sin embargo, la motivación considero que como se la está generando es aire caliente, es aire que recibes, que te oxigena en ese instante, pero sales del proceso, sales de esa charla, sales de esa conferencia motivacional y, como yo digo, sales y te enfrentas a la realidad. Y ahora sí, ¿qué hago? Todo lo que me dijeron acá, ¿cómo lo aplico? Entonces, contrario a la resiliencia es ahí mismo, tienes el espacio de ingresar la información. Nosotros a eso le llamamos aceptarla, a eso nosotros le llamamos interiorizarla, y finalmente la palabra mágica, integrarla. Cuando tú integras tu realidad, entonces la puedes comprender. No puedes hacer nada con algo que no comprendes. Queremos que los demás comprendan nuestra situación, entonces ahí caemos en el plano de víctimas. Ay, pobre de mí. Y hay gente que vive de eso. Sí, hay gente que vive a través de la victimización. Entonces, luego queremos dar otro paso, pero no soltamos las cosas que hemos vivido y muchas veces dejamos nuestra mente en el futuro. Entonces, vivimos desde el sobreviviente. Y ese sobreviviente muchas veces no nos da la oportunidad de vivir en nuestro presente, de integrar esa realidad. Y de ahí es cuando viene ya el superhéroe, ¿no? Ahora que está época de superhéroes y todo el cuento, digo, el superhéroe que nuestra sociedad necesita realmente, no necesita disparar con las palmas, no necesita volar ni lanzar super cosas, lo que necesita es aprender a sentir. Cuando tú integras, sientes. Cuando sientes, le das significado. Y cuando le das significado, entonces empiezas a crear los recursos necesarios para poder salir adelante de ese momento adverso. Otras veces queremos, y lo que nos pide socialmente, ¿qué es? ¿Cuál es la solución? A ver, rápido, ¿qué hacemos? Dime, ¿para dónde vamos? El tiempo es oro. Time is money.
Y claro, entonces te enfocas en la solución, no integras y finalmente vas disociando, que es lo que decíamos. Entonces por eso se confunde con motivación el término resiliencia. Pero cuando tú empiezas a hacer este ejercicio que te dije, que son 3 etapas muy simples, que es aceptación, integración y sentido. Cuando generas esos 3 espacios, entonces logras ya entrar dentro de un proceso de resiliencia que es, como ustedes están escuchando, muy simple y muy práctico. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedo hacerlo? Por eso está Resilientes Ecuador. Existe una comunidad, existe un WhatsApp en el cual cada vez somos más. Existe amigos a los que les gusta Resilientes Ecuador en las redes sociales. Estamos en el Instagram, nos pueden buscar y ahí lo que hacemos es dar pautas y es entender finalmente que tenemos una parte que está llena de luz, pero también una parte oscura. Y de esa parte también nosotros necesitamos hablarla y también necesitamos integrarla a nuestra vida. Cuando generas ese match, entonces ahí es cuando nosotros decimos, estamos trabajando en resiliencia. Muchísimas gracias, Cristian, por todos los aportes que has brindado en esta entrevista. Así que les recuerdo que si ustedes quieren entender, sanarse, perdonar, busquen a Resilientes de Ecuador en sus redes sociales para que ellos de cierta manera les ayuden a sobreponerse de cualquier problema que estén atravesando. Finalmente nos pueden, como tú mencionaste, encontrar ahí. Esto es no la solución a los males. No queremos que se confunda como los únicos y la solución de moda, sino como una herramienta, como una alternativa dentro de las tantas que cada una de las personas puede tener. Muy respetuosos del ser, entender de que cada uno de ustedes es maravilloso como ya está y que esos momentos que están atravesando son maestros de vida que están ahí para decirnos algo. Si me permites, puedo decir que el WhatsApp al cual nos pueden contactar es el 098-940-5743. Las redes sociales, Resilientes Ecuador o Cristian Alberto Romero. Ahí estamos, no para buscar un like más, sino para que recuerdes que ahí existe una alternativa. Si le das like, nos ayudas mucho porque tus contactos sabrán que también tienen una alternativa en la cual pueden de pronto involucrarse y encontrar ese espacio. Así que honrado y muchísimas gracias. Gracias por su fiel sintonía. No se olviden que Quito TV llega a ustedes de lunes a viernes por la señal de Telesucesos Canal 29 a las 8:30 de la mañana y el reprise a la 1:30 de la tarde. Si ustedes quieren seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Telesucesos 29 y en Facebook como Telesucesos Quito. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.